Descubierto, como el apóstol Juan sobrevivió a un milagroso enfrentamiento con aceite hirviente. En el 4º año del emperador Domiciano, el eco del clamor por la sangre de los cristianos resonaba por todo el imperio romano. El apóstol Juan, el discípulo amado, se encontraba en la inhóspita isla de Patmos, desterrado por su inquebrantable fe en el Señor Jesucristo. En medio de la soledad y la opresión, su corazón era un refugio de esperanza, recordando los días de gloria a la sombra de su Maestro. La isla era un lugar desolado, donde el viento parecía murmurar secretos de tiempos pasados. Juan, sin embargo, no se dejaba llevar por la tristeza. Sabía que su testimonio era vital en un mundo que había sucumbido al temor y la persecución. Una sombra oscura se cernía sobre Patmos, y los habitantes, atrapados por el yugo romano, contemplaban aterrorizados la figura del anciano apóstol que con valentía hablaba del amor de Cristo. Un día, el destino de Juan se tornó oscuro al ser arrastrado ante el altar de un ritual grotesco, donde el emperador pretendía humillar a aquellos que seguían a Cristo. Un caldero de aceite hirviente, burbujeante y humeante, se convirtió en el escenario de su posible muerte. La multitud, compuesta por espías y seguidores del emperador, se apretujaba, murmurando entre risas burlonas, esperando el espectáculo macabro. Juan, enfrentando esta injusticia, sintió un instante de miedo. ¿Cómo podía este hombre tan lleno de amor y fe escapar de lo inevitable? Sin embargo, recordó las promesas de su Salvador, y su espíritu comenzó a elevarse. «Señor, fortalece mi espíritu en este momento de prueba», clamó con fervor, su voz resonando en los cielos. En ese instante, el aire se volvió pesado, y una luz intensa lo rodeó. Mientras su fe brillaba como un faro en medio de la tormenta, la presencia del Espíritu Santo descendió. Momentos antes de ser sumergido en el aceite, una luz divina lo envolvió, resonando en el corazón de los espectadores. El caldero, en lugar de ser un instrumento de muerte, se convirtió en un lugar sagrado donde la gloria de Dios fue evidente. Los murmullos y carcajadas se convirtieron en asombro, y muchos comenzaron a retroceder, confrontados por este milagro que desafiaba toda lógica humana. Algunos, con corazones quebrantados, se arrodillaron, pidiendo el perdón de Dios, mientras otros, llenos de fe y compasión, anhelaban conocer al Jesús de quien Juan hablaba. Mientras la atmósfera vibraba con la esperanza reavivada, quedó flotando en el aire una pregunta. ¿Cómo es posible que la fe de Juan, en medio del dolor y la muerte, pueda traer vida? La respuesta permanecía oculta en el inminente misterio divino, revelándose solo con el tiempo. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor, dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe. Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Con el caldero en silencio, la luz que había protegido a Juan se volvió testimonio de un poder que superaba toda adversidad. La fe del apóstol no solo había cambiado su destino, sino que también había comenzado a transformar los corazones de aquellos que lo rodeaban. La historia de Juan en Patmos se convirtió en un símbolo de esperanza, iluminando la oscuridad que amenazaba con consumir a su alrededor. La luz de la fe, en medio de la adversidad, prometía seguir brillando, trayendo con ella la posibilidad de redención
y nueva vida. En los días que siguieron a aquel milagro, en la isla de Patmos se respiraba una tensión palpable. La notoriedad de Juan había crecido. Su fe inquebrantable se había convertido en una llama de esperanza, y la conmoción que había causado su salvación se difundió rápidamente entre los exiliados y los habitantes de la isla. Mientras las olas rompían contra las rocas, Juan se retiraba a un lugar solitario, buscando la voz del Señor en la quietud del mar. Al caer la tarde, se sentó entre las piedras, su corazón aún rebosante de agradecimiento. «Oh, Señor, tu poder es inconmensurable», murmuró, «y la manifestación de tu gloria ha avivado la fe de muchos que aún vagan en la oscuridad». El Espíritu del Señor se movía sobre él, y mientras oraba, una visión extraordinaria se presentó ante sus ojos. En un instante, su entorno se desvaneció y fue transportado a una dimensión celestial, donde el trono de Dios brillaba en toda su gloria. Las resonantes alabanzas de ángeles llenaban el aire proclamando: «Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso». Allí, en el esplendor de la gloria divina, Juan escuchó la voz del Señor. «Ven, Juan, y escribe lo que verás». Su corazón latía con expectativa. El mensaje que recibiría no solo sería para él, sino para toda la Iglesia, que enfrentaba pruebas y persecuciones en la tierra. A medida que escribía, cada palabra vibraba con poder y revelación, visiones de una batalla contra el mal, la llegada del reino de Dios y la nueva Jerusalén llenaron su espíritu. En medio de sus visiones se vio rodeado por multitudes de aquellos que habían sido transformados, personas que habían escuchado su testimonio y respondido al llamado de Cristo. El amor de Dios resplandecía, y su deseo de salvar era evidente. Pero en medio de esta revelación, el Espíritu le mostró una inquietud. En las sombras del cielo, figuras oscuras se alzaban, buscando destruir la obra del Evangelio. Juan sintió la urgencia en su pecho. «¿Qué será de nosotros, Señor?», clamó. La respuesta resonó en su corazón con una claridad penetrante. «Yo estoy contigo, y quien está en ti es mayor que el que está en el mundo». Regresando a la isla, la luz aún brillando en su ser, Juan se levantó con renovado vigor. Con fervor comenzó a compartir su experiencia, convocando a los seguidores de Cristo a permanecer firmes y mantenerse unidos en la fe. Su voz, empoderada por la visión divina, retumbaba por los valles y montañas de Patmos. «Aún hay esperanza, hermanos», exclamaba a quienes lo escuchaban. «Lo que hemos visto, lo que hemos oído, es un testimonio del amor y la fidelidad de nuestro Dios. Aun cuando las tinieblas parecen sobrepasar, recordemos que nuestra fe en el Hijo de Dios es nuestra victoria». Los ecos de sus palabras hallaron resonancia en los corazones de aquellos que habitaban en la desesperación. La fe comenzó a florecer como un jardín en medio de un desierto. Los rumores de su fe se propagaron, cruzando límites y hasta llegando a oídos de otros exiliados en diferentes regiones del imperio. Mientras el pueblo de Dios se levantaba en fe, un nuevo dilema emergía entre ellos. ¿Cómo actuarían frente a la creciente opresión de Roma? El futuro parecía incierto, pero en su interior, Juan sabía que Dios tenía un plan soberano, un propósito que aún no se había revelado por completo. El aire en la isla se tornó eléctrico, esperanzado por la promesa de un nuevo amanecer, y aunque las fuerzas del mal se alineaban, ellos también sabían que la batalla estaba en las manos del Señor. El misterio de su plan aguardaba, como un cofre oculto lleno de tesoros, y el tiempo se acercaba para que la voluntad de Dios se manifestara a través de su pueblo. A medida que la luz del nuevo día se alzaba sobre Patmos, Juan, lleno de fervor, continuaba proclamando el mensaje de esperanza a través de la isla. Los habitantes escuchaban con atención, sus corazones ardían al oír las palabras de aliento. «Hermanos,
Mantengámonos firmes en la fe. Recordemos que somos como el oro probado en el fuego, que emerge puro y brillante después de la prueba, les decía. Sin embargo, la tensión aumentaba, y las noticias de la creciente persecución en contra de los creyentes llegaron como un susurro ominoso. Aquellos que se oponían al mensaje de Cristo no se contentaban con la ignorancia. Habían comenzado a buscar a los seguidores de la verdad para callar sus voces y despojar su esperanza. La opresión de Roma se palpaba en el aire y afectaba el ánimo del pueblo. En una de sus reuniones, mientras se compartían testimonios de fe y resistencia, un anciano de la comunidad se levantó y dijo: «Juan, lo que hemos visto en ti ha reavivado nuestra fe, pero nos enfrentaremos a las llamas del martirio. Muchos de nosotros tememos por nuestras vidas. ¿Cómo podemos ser fuertes ante tal peligro?» Frente a esta angustia, Juan sentía el peso del mundo, pero recordó la visión celestial que había recibido. El mismo espíritu que nos ha sido dado nos capacitará para sobrevivir a lo que venga, respondió. Miren lo que el Señor ha hecho, lo que ha prometido. Aun si atravesamos aguas profundas, no nos sumergiremos. Aun si caminamos a través del fuego, no nos quemaremos, ni la llama arderá en nosotros. Isaías 43:2. Poco después, el ambiente se enrareció cuando, en el horizonte, nubes de polvo se levantaron, señalando la llegada de soldados romanos al mando de un centurión temido, conocido por su brutalidad. Convocados por los rumores de la fe creciente que amenazaba la paz del imperio, se acercaban a cerrar las bocas de los evangelistas. Juan, sin embargo, sintió un fuego en su interior, y en lugar de huir, se dirigió a la congregación, donde sus hermanos mostraban temor. «El Señor ha prometido estar con nosotros en todos nuestros caminos», proclamó Juan, su voz resonando con claridad. «Y si hoy somos llevados ante el juicio, responderemos con un corazón lleno de fe. Nuestras vidas no son nuestras, sino del que nos dio la vida. Si morimos, morimos para el Señor. Si vivimos, vivimos para el Señor». Romanos 14:8. La multitud reunida comenzó a murmurar entre sí con miradas de impotente angustia, pero Juan, confiado en la grandeza de su Dios, les exhortaba a inclinar sus corazones ante el Todopoderoso. «No permitáis que el miedo tome la delantera. Hay fuerza en nuestra unidad. Cantemos juntos las alabanzas de nuestro Dios, y si llega el momento de la prueba, que nuestra fe sea el espejo que ilumine la oscuridad que se acerca». Los soldados llegaron para rodearlos, y el centurión, con desdén, les advirtió que se dispersaran. Sin embargo, la congregación, tomados de las manos y con corazones entrelazados en fe, comenzaron a cantar. Su melodía se alzaba como un faro de luz en la penumbra del momento, atrayendo la mirada incrédula de los soldados. Pero Juan, en el silencio de su espíritu, experimentó una revelación nueva. El clamor de la iglesia es más que susurros. Es un acto de resistencia. En la unidad y fe hay poder. Mientras la canción se alzaba, el centurión, asombrado por el fervor y la valentía del pueblo, quedó atrapado en su propia lucha interna, y en ese instante una voz resonó desde el trono celeste mientras el Espíritu de Dios se movía entre ellos, susurrando al corazón de Juan. Hoy se firmará un nuevo pacto en medio de la desesperación. Cuando el testimonio fiel de mis hijos prevalezca, una puerta será abierta que nadie podrá cerrar. Así, mientras la congregación seguía cantando, estaba claro que algo monumental estaba por suceder. Las sombras alrededor se espesoraban y las fuerzas del mundo parecían estar unidas, pero la luz del testimonio divino era más poderosa. El misterio de la soberanía de Dios se estaba revelando, y el tiempo para la manifestación de su plan se acercaba, como un amanecer que rompe la noche. ¿Qué haría Dios en medio de su pueblo?
Mientras los ecos de la canción resonaban en el aire, la atmósfera se tornó pesada con la presencia del centurión. Sus ojos escudriñaban a la multitud fervorosa, capturando la asombrosa valentía de aquellos que se aferraban a la fe. Juan, sintiendo la tensión palpable, alzó su rostro hacia el cielo, donde nubes grisáceas comenzaban a cubrir el sol. «Señor, en ti confío», murmuró para sí mismo. El centurión, después de observar el fervor de la congregación, ordenó a sus hombres que se acercaran. «¡Silencio!», gritó, su voz cortante como un cuchillo. Los soldados, obedientes a la orden, levantaron sus armas, dispuestos a aplastar la rebelión que sentían en sus corazones. Pero Juan, sintiendo la nube de temor cernirse sobre sus hermanos, alzó su voz más alto. «No temáis lo que pueden hacer los hombres. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo». La congregación, inspirada por sus palabras, retomó el canto con más vigor. La melodía de sus corazones resonaba como un grito de batalla en medio de la opresión. El centurión, en su maldad, furioso por ser desafiado, dio la orden de llevar a Juan y a los líderes de la fe ante él. «Vosotros proclamáis que Dios es vuestro defensor. Entonces, ¿qué os detendrá si os sumergimos en aceite hirviente?», desafió el centurión. Su voz enérgica sacudía la tierra. Los rostros de la multitud se ensombrecieron, pero Juan, impulsado por la vida que estaba en él, se acercó con firmeza. «Si esto es lo que el Señor ha dispuesto, así será. Estoy preparado para enfrentar la muerte, si es su voluntad. Pero recordad, el fuego no puede consumir lo que es puro. Aunque el aceite arda, mi esperanza no se apagará». El centurión, aunque desafiante, vio en los ojos de Juan una llama que no se extinguía. En ese instante, el Espíritu de Dios descendió sobre ellos, llenando el aire con una presencia indescriptible. Juan pudo sentir la confianza renovada fluir a través de su ser. Sintió que un bálsamo divino tocaba su alma y decía: «He aquí, el sufrimiento de mis fieles no será en vano. La gloria que se revela es más allá de toda comprensión». Mientras el centurión organizaba el procedimiento, la congregación comenzó a orar en voz baja, un clamor unificado que ascendía a lo alto. La determinación en sus corazones eclipsaba el miedo, y los ecos de las antiguas promesas de Dios reclamaban espacio en su fe. «El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré?», resonó entre ellos como un mantra de esperanza. Finalmente llevaron a Juan hacia el caldero burbujeante, el aceite caliente chisporroteando como si fuera fuego mismo. Las manos de los soldados temblaron un instante, reparando en el profundo sentido de devoción que había tomado forma. Juan, en un gesto audaz, levantó su cabeza decidido a dar testimonio de su fe, pues sabía que su vida no se acababa en el oscuro abismo del dolor. «Si soy derramado como un sacrificio, mi vida será un testimonio de verdad», dijo con una voz firme y resonante. «Y si el Señor me llama a través de estas llamas, entonces me glorificaré en mi última alabanza». El momento se tornó eterno, todos los ojos fijos en él, el aire tenso con expectación divina. En la mente del centurión, la tormenta de dudas crecía. Sentía que un poder mayor que él mismo estaba en juego. Mientras la fatídica decisión se acercaba, el cielo se oscureció aún más, como si el propio universo incluyera su aliento en la resolución de la historia. Y en ese instante se escuchó una voz de trueno resonando desde las alturas. «Esto es solo el principio. Mi testigo no será olvidado. La historia de su fe será eternamente proclamada y escrita en las memorias de los que vienen después». La multitud sintió un estremecimiento, cargado de la esperanza que dio vida a su fe. ¿Qué haría Dios en ese momento decisivo, sellando su propósito en la tierra? Todo parecía estar en suspensión, esperando la respuesta que cambiaría la historia.
En medio del silencio tenso, el coraje de Juan brillaba como un faro en la oscuridad. El centurión, viendo la inquebrantable fe que irradiaba el apóstol, dudó por un breve momento. La multitud, atrapada entre la terrorífica expectativa y la férrea esperanza, comenzó a murmurar oraciones en voz baja, un clamor que ascendía como incienso ante el trono de Dios. El centurión, por un instante, sintió el peso del cielo sobre sus hombros. «¿Qué es este hombre?», pensó, mientras los temores que antes eran firmes comenzaron a desvanecerse. No obstante, su desdén por los seguidores del Nazareno lo mantenía firme en su propósito. Bajo el poder del Espíritu, las palabras de Juan se convirtieron en un eco que desafiaba su orden. «Si el aceite es la muerte, entonces la vida es mi Señor». La congregación, sintiendo el poder en las declaraciones de Juan, comenzó a elevar su voz como un solo cuerpo. Como un rugido de leones rescatados, levantaron himnos y clamores al cielo, recordando la fidelidad de Dios que había guardado a sus elegidos a través de innumerables angustias y persecuciones. El Dios de nuestros padres, que nos sacó de Egipto, ¿acaso no podrá salvarnos de la mano de este hombre?, resonaba el clamor colectivo. El centurión, incapaz de soportar la presión, rugió de enojo. «¡Llevadlo al fuego!», ordenó, su voz grave vibrando con la autoridad del imperio. Pero en el momento en que los soldados se acercaron para cumplir su orden, el cielo pareció abrirse, y un rayo de luz atravesó la niebla oscura que cubría la ciudad. «¡Mirad!», gritó Juan, señalando hacia el cielo, «¿no veis la gloria de Dios descendiendo sobre nosotros?». Y en ese instante, justo antes de que lo sumergieran en el cauldrón burbujeante, un viento fuerte y poderoso sopló, ahogando el ruido del conflicto y llenando el aire de una fragancia celestial que envolvió a la multitud. Los soldados, sorprendidos y aterrorizados, se detuvieron en seco. Los corazones de los hombres se sentían vulnerables, como hojas al viento. Un murmullo de reconocimiento recorrió la multitud. En sus caras se podía ver la presencia del Altísimo. El centurión por primera vez vaciló, sintiendo la vibración de lo sobrenatural. «Soy solo un siervo», exclamó Juan, levantando la vista hacia las nubes que parecían moverse en respuesta a sus palabras. «Si el fuego es mi destino, entonces el fuego será mi testimonio. Pero en medio del fuego tengo un Dios que es mi refugio y mi fortaleza». El momento de su consagración atrajo los corazones. La fe de Juan resonó en el viento, convirtiendo la atmósfera del lugar en un profundo encuentro con lo divino. Las palabras del apóstol se convirtieron en un eco. «Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo». De repente, una luz deslumbrante brilló en torno a él. Una figura radiante apareció en el fondo como un ángel de Jehová, y la multitud fue desbordada por la divinidad revelada. «Este es el momento», resonó una voz tan potente como los truenos del cielo. «Estoy con vosotros en cada prueba y tribulación. El fuego no tendrá poder sobre aquellos que han puesto su confianza en mí». Mientras los soldados caían de rodillas, abrumados por el poder sobrehumano que les rodeaba, el centurión, sintiendo la transformación en su propio interior, dejó caer su espada. «¿Acaso he luchado contra Dios sin saberlo?», murmuró, horrorizado ante la revelación de su propia incredulidad. La multitud, testigo de aquel milagro, sintió cómo se desataba una ola de fe colectivamente. Así, el cielo y la tierra se unieron en un clamor que sellaría su historia para siempre. Y así, con la fe y el valor de Juan iluminando la escena, una nueva verdad comenzaba a surgir entre el pueblo. En la distancia se escuchó un susurro divino que prometía: «Lo que los hombres consideran final, yo hago nuevo. Un nuevo amanecer está en camino. Mi propósito no se detendrá aquí». Así, anticipando el desenlace de esta revelación,
Estaban todos expectantes, aguardando el cumplimiento del plan eterno de Dios que se iba a desplegar de una manera que jamás habían imaginado. Una profunda quietud envolvía el aire, como si el mundo entero hubiera contenido el aliento en reverente anticipación. El centurión, aún en el suelo, miraba con ojos asombrados la luz cegadora que emanaba de la figura angelical. En su corazón, lucha y fe chocaban con la ferocidad de una tormenta. Mientras tanto, la multitud, unida en fervor espiritual, comenzó a cantar himnos de alabanza que resonaban en las calles polvorientas. «Si el Señor es conmigo, ¿quién contra mí?», repitió Juan, quebrantando el silencio. Su voz reverberaba con la autoridad del cielo, como si fuera un eco de la promesa divino. Las palabras flotaban en el aire como el aroma de incienso, penetraban los corazones encadenados por el miedo, y, mientras el centurión se erguía lentamente, sintió como si las cadenas de su incredulidad comenzaban a desvanecerse. «Esto es una señal», murmuró un anciano entre la multitud, con los ojos empapados de lágrimas. «Finalmente, el Dios de Israel se ha acordado de nosotros. El tiempo ha llegado». Atraído por la fe inquebrantable de Juan, otros comenzaron a acercarse. El fuego que había estado destinado a consumirlo apenas era un susurro en la intensa luz que emanaba del cielo. La multitud se unió, un coro coral, en un clamor que reclamaba la gloria de Dios y la verdad del mensajero que tenían frente a ellos. En medio de este tumulto espiritual, el ángel habló. «No temáis, vosotros que habéis sido marcados por la fe. Este no es el final, sino el inicio de un movimiento que cambiará el curso de la historia. Vivid y proclamad lo que habéis visto aquí». Las palabras del mensajero celestial calaron hondo. Una oleada de esperanza recorrió a los presentes, y aquel temor que los había mantenido atados se disipó como la niebla ante el sol naciente. Ellos sabían en lo más profundo de su ser que estaban siendo parte de algo mayor, algo que resonaba con ecos de profecía. El centurión se levantó con resolución. «Yo, que he sido enemigo del pueblo de Dios, hoy me postro ante el Altísimo. Quiero conocer a este Maestro que transforma el corazón del hombre». Su voz era firme, aunque su espíritu aún temblaba bajo la presión de la revelación. Juan, reconociendo el significativo momento, se acercó al centurión, le extendió la mano y le dijo: «Si estás dispuesto a seguir la verdad, el camino hacia la vida será revelado a ti, no solo en este mundo, sino en el porvenir». El hombre, inundado de una esperanza renovada, sintió que sus viejas convicciones se desmoronaban. La luz de Cristo iluminaba los rincones oscuros de su alma. Así, la multitud observó mientras un hombre que había sido un opresor ahora se convertía en un testigo. «¡Aleluya!», gritaron algunos mientras otros caían de rodillas. Había un profundo sentido de unidad, un despertar de un pueblo tan ansioso por la liberación de su opresor, que de repente se sintieron libres. Sin embargo, en la penumbra circundante, un grupo de líderes religiosos contemplaba la escena con creciente temor. «¿Qué sucederá ahora? Si este hombre vive, perderemos nuestra autoridad», murmuraron entre ellos, su rencor despertando. Mientras debatían sus siguientes pasos, las sombras de la noche se alargaban, presagiando un nuevo conflicto. Un susurro divino acarició el aire una vez más, como una suave brisa. «El tiempo de mi plan se acerca. Mi propósito será establecido a través de lo vil y menospreciado. Lo que el hombre considera imposible, se hará posible». Y así, con el cielo aún resonando con la gloria de Dios y la multitud alimentando la chispa de una nueva creencia, una pregunta se instaló en los corazones de todos. ¿Qué otros milagros se manifestarían en los días que estaban por venir? La anticipación crecía, alimentada por la revelación de que el camino divino apenas comenzaba a desenrollarse.
La multitud, colmada de fervor y alegría, había comenzado a disolverse, pero la intensidad del momento aún permanecía en el aire, como el eco de un trueno distante. El centurión, ahora completamente iluminado por la revelación del ángel, miraba a su alrededor, buscando comprender lo que había sucedido en su vida en cuestión de instantes. Juan sintió el peso del impacto espiritual de la conversión del centurión. Se levantó con firmeza, decidido a guiar a aquel nuevo creyente. «Ven», le dijo, «acompáñame hacia el lugar donde la luz brilla con más fuerza. No estás solo. Otros se unirán a nosotros». Mientras caminaban, una calma inexplicable se asentó sobre el centurión. Las disculpas y los remordimientos por sus pasados actos se desvanecían, reemplazados por una certeza renovada de su nuevo camino. La multitud se había dispersado, pero un grupo pequeño de seguidores leales se había quedado atrás, sintiendo que aún eran parte de algo más grande. «¿Qué debemos hacer ahora, Juan?», preguntó un hombre de entre la multitud, un discípulo que había estado añadiendo su voz a los himnos. «Las autoridades no estarán contentas con lo que hoy ha sucedido. ¿Cómo podemos seguir adelante sin miedo?». Juan, con una luz de convicción en sus ojos, respondía con las palabras del Salmo, recordándoles que, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Su respuesta avivó el ánimo de aquellos que escuchaban. El mismo ángel que habló al centurión continuaba envolviendo el ambiente con promesas de poder divino. «Mirad», dijo Juan, mirando hacia el cielo estrellado, «¿quién puede detener los planes del Señor? Las puertas que hoy se estén cerrando son solo las que abrirán un camino para quienes buscan la verdad. Nuestras vidas serán testimonio de su gloria». El grupo entonces se dirigió hacia un lugar apartado donde podrían orar y buscar dirección, ajenos a las sombras de controversias que aún flotaban en el aire. La noche se había espesado y la oscuridad parecía dispuesta a consumir la luz recién descubierta en sus corazones. Mientras el grupo oraba, un murmullo de voces se alzó. Los hombres y mujeres clamaban al cielo, pidiendo coraje en medio del peligro, sabiduría en la confusión y un deseo ardiente de seguir la verdad. Un clamor colectivo resonaba, y ese fue el momento en que una nueva ola de luz comenzó a descender, desatando una poderosa convicción en sus corazones. De repente, un viento fuerte cargado de fe sopló entre ellos como el mismo aliento del Espíritu. «Es un signo», murmuró una mujer entre el grupo, su rostro iluminándose como si hubiera visto algo extraordinario. «El poder de Dios se mueve entre nosotros. Debemos proclamarlo. Cada uno de nosotros es llamado a ser un mensajero». Juan levantó sus manos y proclamó: «El Señor no solo ha hecho este milagro para nosotros, sino que pronto se manifestará a muchos. Debemos estar preparados para los próximos pasos, porque el tiempo de los milagros apenas ha comenzado». Un chasquido sonó en la oscuridad. Una presencia maligna parecía acechar. Los rumores de la oposición comenzaban a erguirse desde las sombras de los líderes religiosos que se aglomeraban, sopesando cómo desbaratar lo que había comenzado ese día. Sin embargo, la fe ignífuga del grupo encendía chispas de esperanza, incluso en la noche más oscura. Mientras palabras de proclamación continuaban surgiendo de sus labios, una sombra se desplazó rápidamente entre ellos. «¿Quién puede detener esto?». La voz resonó, llena de desafío, y muchos sintieron que temían que pudiera ser el principio de la persecución. Con el drama elevado y la tensión palpable, un nuevo ángel apareció entre el grupo. Sus alas brillaban en el aire. Era un mensajero de Dios que traía una advertencia y al mismo tiempo una promesa. Lo que está por venir será mayor que lo que ha sido. ¿Estás listo para lo que el Señor hará a través de ustedes? La promesa de un nuevo amanecer se cernía sobre ellos, cada espíritu palpitando en anticipación.
Con esto, Juan dio un paso adelante. Su rostro reflejaba la determinación inquebrantable. Un nuevo capítulo empezaba, y una pregunta resonaba en el aire. ¿Están preparados para el desafío del ministerio y la revelación divina que se avecina? La presencia del ángel se desvaneció lentamente, dejando a Juan y a los demás en un estado de asombro reverente. Sin embargo, no hubo tiempo para la contemplación. El viento que había soplado entre ellos parecía llevar consigo un mensaje urgente, un llamado final a la acción. «Debemos ir a donde la luz nos guía», exclamó el centurión, su voz resonante marcando el inicio de una resolución colectiva. «Mi vida ha cambiado. No me rehusaré a ser instrumento de la verdad. Si es a través del peligro, que así sea. Vamos, mis hermanos». Una chispa de valor encendió los corazones de aquellos que se encontraban reunidos. La fe, como un fuego vivo, comenzó a consumir el temor que había acechado en las sombras. Se dirigieron hacia la ciudad, ansiosos de proclamar lo que el Señor había hecho. Mientras avanzaban, el eco de sus pasos resonaba en las calles vacías, un símbolo de la nueva dirección que tomaban. Sin embargo, la noche no estaba tan quieta como parecía. En las esquinas oscuras, los líderes religiosos discutían furiosamente. «Este movimiento debe ser detenido antes de que se propague», decía un fariseo, sus ojos relampagueando con ira. «No podemos permitir que se desvíen del camino de nuestros padres. Mirad cómo el centurión se ha convertido. Hay que hacerlo caer de nuevo en la confusión». En ese instante, un murmullo de disturbio se sintió en el aire. Una figura surgió de las sombras, un mensajero vestido de luto que llegó a la reunión de los líderes, ansioso por informar lo sucedido en el encuentro. Se propagan historias de milagros, de curaciones, y el centurión se encuentra entre ellos. Su pasión podría inspirar a otros a seguir a Juan. El líder de los fariseos apretó los puños. Si logramos arruinar su credibilidad, podemos apagar la llama antes de que crezca. Debemos hacer que su voz sea callada, persuadir a la multitud que todo es un engaño. Mientras tanto, los seguidores de Juan continuaban avanzando, su espíritu vibrante y lleno de esperanza. «Juan», dijo uno de los discípulos, «¿qué haremos si encontramos resistencia? ¿Cómo responderemos a las autoridades?» El apóstol les miró, su corazón exhortándoles. «Recordad lo que se nos ha prometido. No temáis, porque yo estoy con vosotros. No desmayéis, porque yo soy vuestro Dios». Isaías 41:10. La verdad tiene poder, y el poder de Dios protegerá nuestra causa. Mantengamos nuestras almas en unidad, orando en cada paso. La multitud situada en la ciudad comenzó a congregarse al oír sus palabras. Un murmullo de preguntas surgió, las voces reflejando tanto curiosidad como temor. Juan, en el centro de esa incertidumbre y aliento, levantó su voz. «Hermanos y hermanas, dejadme hablar de la luz que ha resplandecido en la oscuridad. Hablemos del agua viva que nutre nuestras almas». De pronto, desde la oscuridad, surgieron figuras encapuchadas. Una atmósfera tensa reemplazó la anticipación jubilosa. Con la voz como eco de las advertencias divinas, Juan hizo una pausa. «¿Quién sois, sombras de muerte, para oponerse a la obra del Altísimo?» Una de las figuras avanzó, su rostro oculto en la penumbra. «Ha llegado el tiempo de la revelación. Preparaos, porque enfrentaréis lo que jamás imaginasteis». La inyección de duda llenó el aire, una advertencia que podría cambiar el rumbo de la noche. Los corazones de los presentes latían con miedo y expectativa al unísono. Juan, sintiendo la tensión, recordó las palabras de su maestro. «En el mundo tendréis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo». Juan 16:33. El eco de la promesa reverberaba en su ser.
y una chispa de valentía lo instó a responder. «¡Estamos listos!», gritó, haciendo retumbar su voz en la noche. «El plan del Señor se cumplirá a través de nosotros». Con esto, la línea entre la fe y la duda se estrechó, y la atmósfera se volvió eléctrica con una sensación de inminente confrontación. La osadía se mezclaba con una oscura sombra de amenaza. En ese momento culminante, tanto el cielo como la tierra contenían la respiración, esperando la manifestación de lo que Dios había preparado. Una sombra acechaba, y Juan, aunque firme, no sabía lo que se aproximaba. Así, el desafío se alzaba ante ellos en un desdoblar divino que marcaría las próximas horas. ¿Serían ellos los portadores de la verdad, a pesar del peligro, o caerían ante la presión del enemigo? Este era solo el inicio de un camino que los llevaría hacia un cumplimiento aún más sorprendente en el plan soberano de Dios. Juan sintió cómo el aire se volvía más frío a medida que las sombras de la noche lo rodeaban. La figura encapuchada que había hablado era alta y delgada. Su presencia emanaba una autoridad desconcertante. Un estremecimiento recorrió el grupo. Las palabras de la figura parecían profundas y escalofriantes. El murmullo del pueblo se tornó en un silencio tenso. «¿Qué buscas, sombra oscura?», preguntó Juan, avanzando con una firmeza que apenas ocultaba su inquietud. «Nuestra misión es clara, y la luz de nuestra fe nunca será apagada». La figura dio un paso adelante, aproximándose al grupo bajo la tenue luz de las antorchas. «Os enfrentáis a un momento crítico. Aquellos que os persiguen están más cerca de lo que creéis. No todo lo que brilla es oro. Dejad que el miedo os abrace, y veréis la verdad que se halla detrás de los ojos de quienes pretendéis seguir». «No tememos a las tinieblas», exclamó el centurión, levantando su espada como símbolo de su nueva convicción. «He visto el poder de la luz, y ha transformado mi alma. ¿Acaso no fue escrito que la luz brilla en la oscuridad, y la oscuridad no la ha vencido?» Juan 1:5. Las figuras encapuchadas intercambiaron miradas, y en ese momento una risa helada y penetrante resonó en la oscuridad. «¿Creéis que una vida restaurada puede enfrentar a quienes se sirven del miedo como arma? Pronto conoceréis el temor en su forma más pura». Sin embargo, la fe en los corazones de los congregados resonaba más fuerte que los intentos de intimidación. Juan, sintiendo su espíritu elevarse, recordó el momento de su llamado y el amor que lo había llevado allí. «El amor echa fuera el temor», aseguró solemnemente, «y yo he sido llamado a ser testigo de ese amor. Con cada paso proclamaremos su nombre sin miedo a la adversidad». Entonces, un viento súbito y poderoso arrasó el lugar, creando un tumulto que levantó el polvo del suelo y agitó las antorchas. La llegada de la tormenta parecía un reflejo del conflicto espiritual que se desarrollaba. «Deteneos. Este no es solo un despliegue de palabras», gritó otra figura que se había mantenido en las sombras. «Vuestras vidas están en juego, y pronto conoceréis el ardor de un juicio que humea como aceite hirviente. ¿Acaso crees que nos intimidarás con amenazas? Estamos dispuestos a ser probados por el fuego de Dios», declaró Juan. «Él estará a nuestro lado, como lo hiciera en el horno ardiente con Sadrac, Mesac y Abednego». Daniel 3:17. Las figuras encapuchadas retrocedieron momentáneamente, sorprendidas por la resolución del apóstol. En ese instante, la multitud comenzó a murmurar, y muchos se sintieron alentados por la valentía de Juan. «Confiemos en la verdad que hemos recibido», clamó el centurión. «Aun cuando el enemigo nos rodee, nuestro Dios es más grande que cualquier tribulación». Viendo el cambio en la multitud, las sombras comenzaron a alejarse, temerosas de un pueblo decidido. Pero una voz resonante continuó: «Tendréis pruebas, y de ellas surgirán revelaciones.
La esencia de la verdad será probada en fuego, y sólo los que permanecen fieles resistirán el embate de lo venidero. Al oír esto, un estruendo atronador reverberó como un mal presagio en el cielo. Las nubes se oscurecieron, y las estrellas parecieron esconderse. Las figuras encapuchadas, atrapadas entre la determinación del pueblo y la oscura advertencia que habían traído, sabían que su tiempo se acortaba. Juan miró al cielo y sus corazones clamorosos, llenos de una nueva esperanza. Este es el tiempo de la revelación, el momento en que el misterio de Dios será desplegado ante nosotros. Pero también será un tiempo de confusión para aquellos que no se abrazan a la luz. De una manera extraña, sintieron que la atmósfera vibraba con la promesa de Dios, un designio inminente que estaba por ser revelado. Juan, lleno de ánimo, continuó exhortando a su hermano a prosperar en fe. Pronto veremos el cumplimiento de lo que fue prometido. No teman. El plan soberano de Dios está en movimiento y lo que se avecina será un fulgor de luz entre las tinieblas. Así, en medio de la confrontación, el significado del avance hacia el desafío se hacía más profundo, revelando que su lucha no era únicamente contra carne y sangre, sino contra principados en las alturas. Un combate metafísico que purgaría al pueblo y lo conducirá hacia un renovado futuro. Con el ecos de sus palabras aún resonando, una nueva sombra se dibujó en el horizonte. La guerra por la verdad apenas comenzaba, y la respuesta de Dios estaba más cerca de lo que podían imaginar. A medida que la tensión aumentaba en la oscuridad de la noche, una calma momentánea se apoderó del grupo. Juan, con el peso del momento en su corazón, sabía que cada palabra, cada promesa, resonaba aún más fuerte que el miedo que intentaba invadirlos. Mirando a su alrededor, vio las caras de sus hermanos y hermanas, reflejos de adoración y determinación, iluminados por la luz de su fe. «Sigamos adelante, hermanos», instó Juan. «La luz del Señor ha resplandecido sobre nosotros y nos guiará incluso en las sombras más densas. Recordemos sus palabras. No temáis, porque yo he redimido. Te he llamado por tu nombre, mío eres tú». Isaías 43:1. La fe comenzó a latir en el fondo de sus corazones y un coro de amenes emergió de la multitud, resonando en la atmósfera tensa. Impelidos por un propósito divino, comenzaron a caminar hacia la ciudad, cada paso una declaración de su compromiso. En sus corazones ardía la certeza de que la luz que llevaban dentro era más poderosa que cualquier oscuridad que pudieran enfrentar. El eco de sus propios pasos resonaba con fuerza, como un unísono de fe y determinación. De repente, un estremecimiento recorrió la tierra bajo sus pies, un aviso divino de que las fuerzas del enemigo estaban preparándose para contrarrestar su avance. En ese instante, la oscuridad pareció envolverlos y las figuras encapuchadas regresaron, esta vez con el aire cargado de hostilidad. «No retrocederemos», proclamó Juan, su voz resonando a través de la multitud. «La victoria ya ha sido ganada. La cruz del Calvario y la resurrección de nuestro Señor son nuestro testimonio. Si este es nuestro momento, lo abrazaremos como un pueblo redimido». A medida que las sombras se acercaban, el centurión que ahora había sido cambiado por el amor del Cristo comenzó a alzar su voz. «Están alineados contra el pueblo de Dios, pero recordad, un ejército no puede ser detenido si está unido en la verdad. Que nuestra fe hable más fuerte que el estruendo de la batalla que se avecina». En respuesta, la multitud comenzó a aclamar, orando juntos, cada voz elevando un clamor colectivo hacia el cielo. Las palabras de alabanza se propagaban como un fuego vivo, penetrando la oscuridad con la esperanza de su fe. Y entonces, en un momento que pareció suspendido en el tiempo,
Una luz brillante surgió entre ellos, iluminando cada rincón como un faro en la tormenta. «Este es el comienzo de nuestro viaje», dijo Juan, sintiendo que lo sobrenatural se desataba. El plan de Dios se despliega y cada uno de nosotros es parte del testimonio que va a cambiar vidas. Las figuras en la oscuridad retrocedieron ante el brillo sobrenatural que emanaba de los creyentes. Era como si hubieran sido golpeados por un resplandor celestial. El poder de la fe, cuando se unía, creaba un escudo invisible que mantenía a raya las fuerzas del mal. «¿Qué has hecho?», gritó una de las figuras encapuchadas, su voz rebotando con un terror abrumador. Las sombras, que antes parecían seguras, ahora temblaban de incertidumbre. El centurión, consciente de la magnitud de lo que sucedía, se volvió hacia Juan. ¿Es este el momento que esperábamos, el cumplimiento de las promesas de Dios? Juan, con los ojos fijos en el horizonte, sabía que el momento de transición había llegado. Sí, Dios está haciendo algo nuevo, y su gloria será revelada a través de nosotros. No somos los mismos, somos un pueblo llamado a ser luz en medio de la oscuridad. Depredadores del alma, aquellos que acechaban en la penumbra, sabían que el tiempo se les estaba agotando. En un gesto desesperado, intentaron infiltrar miedo y desconfianza, pero la fe del pueblo era como una muralla impenetrable. «No descansaréis nunca», murmuró una sombra entre susurros llenos de ira y desafío, pero la fe del pueblo irradiaba tanto poder que las palabras simplemente se desvanecieron en el aire. «Aún en medio de la hostilidad, el amor de Cristo nos sostiene», gritó un anciano entre la multitud. «Caminaremos en la victoria que nos ha sido dada. Somos más que vencedores». La multitud se unió en un grito de triunfo, y una ola de fervor espiritual recorrió cada corazón presente. Mientras la luz que llevaban comenzaba a iluminar más allá de las sombras, comenzó a surgir un nuevo despertar en la comunidad. Aquellos que habían estado en la oscuridad comenzaron a unirse a ellos, sintiendo la poderosa luz de la verdad y la redención. Sin embargo, el misterio de la soberanía de Dios se mantenía presente, prometiendo que lo que vendría sería aún más glorioso. La confrontación iba más allá del mero enfrentamiento. Era un movimiento divino en el que los mismos cimientos de la fe se estaban redefiniendo. Los planes y propósitos de Dios estaban a punto de manifestarse en toda su plenitud. Las sombras que antes parecían eternas comenzaron a temblar ante la certeza de lo que estaba por llegar. Juan, sintiendo el peso de la historia, levantó su voz de nuevo. «Hermanos y hermanas, este es el principio de algo grande. Nuestro Dios está aquí, y nada podrá detener su propósito. Con cada paso que damos, el misterio de su plan se va revelando. Avancemos, porque la luz está con nosotros». A medida que avanzaban, un nuevo amanecer comenzaba a gestarse. En cada paso, la revelación de su soberanía se hacía más clara, y con ello un enigma mayor aguardaba ser desvelado. ¿Cuál sería el verdadero desenlace de la obra de Dios en medio de la oscuridad? ¿Qué milagros estaban por manifestarse a medida que el pueblo marchaba hacia adelante en fe? El tiempo para que las promesas de Dios se cumplan estaba al alcance, y su revelación celestial estaba lista para desplazar a las sombras, revelando un esplendor que transformaría todo. En la tensión de lo inminente, la expectación crecía, dejando una pregunta flotante en el aire. ¿Qué le depararía el futuro a aquellos que fielmente habían elegido seguir la luz en los tiempos de tinieblas?